¿Qué tal? Bienvenidos a Cartagena en Juego, el espacio deportivo de Cartagena Televisión, donde repasamos la actualidad del deporte cartagenero, una actualidad que en este último fin de semana, esta semana el martes, pues llega con la derrota del Fútbol Club Cartagena ante el Córdoba, llega también con los últimos fichajes del cierre del mercado, pero como precisamente ha dicho Paco Belmonte en su rueda de prensa, vamos a empezar por el final de la actualidad, por lo que ha pasado lo último, que es precisamente esta rueda de prensa, esta comparecencia de Paco Belmonte, el presidente del Fútbol Club Cartagena, que por fin ha dado la cara ante los medios de comunicación con un discurso de 16 minutos en el que ha hecho diferentes alegaciones, y para repasarlo no estoy solo, me encuentro con Pencho Angosto, periodista del Fútbol Club Cartagena y aficionado ilustre, digamos. ¿Qué tal, Pencho? Muchas gracias, aquí estamos. Y también está Javier González, periodista de la 7 Deportes, que ya lo conoce, viejo conocido de la casa y que repite por segundo programa. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Y bueno, con los dos colaboradores que han venido hoy, pues vamos a repasar esta rueda de prensa. No nos vamos a dilatar más y vamos a escuchar el primer corte, que es un poco un resumen que he preparado de varios temas que se han hablado en la rueda de prensa, y me parece como un buen punto de partida para que empecemos a comentar. Así que no nos dilatamos más y vamos a verlo. El Fútbol Club Cartagena es el peor equipo de la categoría y el principal responsable es quien les habla. Los que ahora fallamos somos los mismos que un día, hace ya casi una década, llegamos al Cartago Nova a planificar un sueño, a levantar una entidad al borde de la desaparición, a la deriva y en donde ni siquiera había una botella de agua como argumento al que agarrarse. Como no llamé a nadie para venir aquí hace 10 años, tampoco lo voy a hacer para que me digan qué día me tengo que ir. En mi empresa destaca el compromiso y estar unidos cuando vienen mal dadas, y así va a seguir siendo. Como sabemos las atrocidades que se han dicho, podemos decir bien alto y claro que este club, a 4 de febrero de 2025, está al día con todos sus trabajadores, ya sean jugadores, entrenadores, resto de personal de club o de cantera, así como con todos los proveedores que nos trabajan. El dinero está en el campo, aquí no hay ladrones. Está en el déficit que cada año crea la cantera, el mantenimiento de la ciudad deportiva, está en el Fútbol Club Cartagena, club de baloncesto, y en el Algar Volley femenino. Dos proyectos que ahora triunfan, con muchos niños y niñas detrás, pero que podemos decir bien alto que hubieran desaparecido a no ser por nuestra ayuda. Por todo ello vamos a luchar por la permanencia punto a punto, y si no ocurre así, con honor y asumiendo nuestros errores, nos iremos una categoría por debajo, con todas las garantías necesarias para regresar lo antes posible. Nuestras dificultades económicas, estructurales y sociales del día a día para mantenernos en la élite solo las conocemos nosotros, y los problemas que hemos tenido que solucionar, como era nuestra obligación, también. Bueno, pues ya han escuchado esta primera intervención que teníamos preparada de Paco Belmonte, pues diferentes temas en los que se han tratado. La verdad que la rueda de prensa, esta comparecencia, pues yo creo que ha venido cargada de un poco de algunas incongruencias y algunas explicaciones. Vamos a partir desde una base, para empezar ya claro, en el que aquí todo el mundo que está participando de esta tertulia rechazamos cualquier tipo de agresión física o verbal o mental, como se ha llegado a decir en sala de prensa. Y obviamente no vamos en contra del club, ni mucho menos, porque además es un club que el que decimos siempre, pues por lo general somos todos aficionados los que cubrimos la información del club, por lo que nadie va en su contra. Así que, pues bueno, partimos de esa base. ¿Qué os ha parecido la rueda de prensa de Paco Belmonte? Pencho, empieza tú, ¿cómo lo ves este primer corte? Pues mira, en primer lugar, empezando por hablar del corte, hay una cosa que me ha gustado escuchar y que no dudo de que sea cierta, estoy convencido de que es así. El tema de que voy a fecha de hoy, 4 de febrero, que el club está al día con todos los salarios de jugadores, trabajadores, los pagos correspondientes que hay que hacer con las distintas administraciones. Genial, es una noticia que a todos nos gusta escuchar, porque señal de que en ese sentido pues están intentando hacer las cosas bien. Chapó en ese sentido. También tengo que decir que en el corte, pues ya he oído, mira, parte del corte he oído dos cosas que tengo que decir que no son ciertas, que no se ajustan a la realidad. Una, cuando dice, por ejemplo, que igual que no llamó a nadie cuando vino a Cartagena, no tendrá que llamar a nadie para cuando decida irse, no es cierto, porque cuando Paco viene a Cartagena, lo primero que hace, así lo digo, llamó, aparte de que hablara con los valencianos, con Javier Martínez, que era el propietario del club, se puso en contacto con la plataforma Sabemos Cartagena, se puso en contacto conmigo y se celebró una reunión en el pabellón Huisé de Guimbarda, una reunión secreta que no sabía nadie, donde asistió Paco Belmonte, donde asistió Deseado Flores, donde asistió Andrés López Atienza, el abogado del club, y donde asistió Felipe Moreno.
Y por el otro lado estaba Diego Ortega, estaba en representación del ayuntamiento, que estaba colaborando con nosotros, estaba yo, estaba Paco Guardiola en aquel momento, porque había prestado, como bien sabéis, un dinero que está todavía el tema judicializado, está pendiente de sentencia, había prestado un dinero al club unos meses antes de que él llegara para pagar una nómina, estaba Manolo Reyes, el farmacéutico, estaba Isidoro García, de Visual, y estaba yo. O sea, sí nos llamó para reunirse con nosotros y lo que nos planteó es que ellos querían entrar en el Cartagena, que qué pensábamos nosotros, que nos parecía y tal, o sea, que sí llamó, o sea, eso de que no llamó. Y luego también dice que no había ni agua. Es cierto que la situación del Cartagena en aquel momento era muy mala y precisamente porque no había ni agua creamos la plataforma Sabemos al Cartagena y en aquel momento, gracias al trabajo que hizo esa plataforma de gente joven de recaudar dinero y al dinero que pusimos de nuestro bolsillo, algún aficionado y varios, como algunos de los que he nombrado, varios empresarios de Cartagena, había agua, había reflex, había muchas cosas porque pusimos dinero en nuestro bolsillo para ello. Y digo más, en el momento que ellos vienen, incluso lo estaba hablando hace un rato con una de estas personas, porque le han pasado, lo he puesto esta tarde por Twitter, oye, dice, me han mandado esto, dice, le he dicho esto, ¿verdad? Y digo, sí, es totalmente cierto. Incluso nosotros teníamos comprometido ya los 300.000 euros que hacían falta para terminar la temporada. O sea, de que eso de que no había nada antes de que se crease la plataforma, por lo cual se creó. Cuando ellos llegaron, no puedo decir que no había agua, que el Cartagena estaba en una situación muy delicada, sí. En eso le doy toda la razón, pero hablemos las cosas con propiedad. Y que volvemos también a un tema que se ha venido comentando, y es que creo que también es un punto de partida erróneo de Paco Belmonte a la hora de afrontar la situación, y es que nadie en Cartagena les va a reprochar nada de lo que han hecho previamente. Si es que ahí poco tenemos que reprochar. Me refiero, yo sí que es cierto que llegaron en un momento complicado del club y echaron una mano y han aportado, pero eso no quita que luego las cosas se han dejado de hacer bien o no se han comunicado bien y ya está. Bueno, Javi, que ha habido una gestión que ha permitido, y yo creo que eso nadie o casi nadie se lo niega, los resultados que ha habido durante mucho tiempo, pero no es incompatible decir una cosa con la otra, que es la que hemos venido defendiendo mucho durante especialmente este último año y medio. Al final creo que Paco se equivoca en el tono de la comparecencia y sobre todo un poco en poner el foco en todo lo positivo cuando la gente, él sabe, o creo que sabe, que lo que la gente quiere son respuestas. Y si tú te enfrentas a una comparecencia sin permitir luego preguntas sobre la transparencia, sobre la propiedad, sobre muchas cuestiones que la gente desconoce y quiere saber, es como si no hubiera servido para nada. Es que como bien dice, nadie está cuestionando el pasado de lo que se ha hecho. Sí. Estuvimos muy agradecidos cuando vinieron. Durante muchos años que hemos visto que se estaba haciendo una gestión, no voy a decir correcta, no, se estaba haciendo una muy buena gestión, le hemos aplaudido, le hemos dado palo en el hombro, enhorabuena. Los hemos recibido en Cartagena con los brazos abiertos, en la Semana Santa, en donde fuese. Yo decía, incluso si Paco Belmonte se presentase para alcalde de Cartagena, la gente lo hubiese votado. Estaban haciendo una gestión de cara a la gente, una gestión estupenda. O sea, todos estábamos contentísimos, pero llega un momento que esto se tuerce. Entonces, al igual que cuando las cosas se han hecho bien, te lo hemos dicho, te lo hemos agradecido públicamente, además, tienes que entender que cuando las cosas se tuercen y no van mal, pues que aparezca la crítica. Si entonces lo que haces es, como la avestruz, te encierras, dejas el club detrás de una opacidad, un oscurantismo, no sale la información, no se permite a los jugadores como esta temporada, por ejemplo, participar en tertulias con los medios de prensa, no sabemos la situación de los jugadores lesionados, si está lesionado, qué lesión tiene, si para mucho tiempo. Entonces, claro, todo eso es lo que la gente empieza a no gustarle. Cuando salen noticias sobre las cuentas del club, cuando estamos viendo que además la situación deportiva es la que es, a la gente no les preocupa. Yo creo que ellos están cometiendo un error muy grande, que piensan que todo el enfado es por la situación deportiva. Totalmente. O por lo menos es lo que quieren hacer ver. O es lo que quieren, y no, o sea, por supuesto que eso disgusta, pero la gente es conocedora de que puedes descender. El problema es cómo se desciende y por qué se desciende. Es decir, porque se están haciendo las cosas mal, porque se está viendo, y luego todos esos excesos, alardes de prepotencia, entendemos algunos que ha habido, como hablar de la mejor comisión deportiva de la historia, cuando el mejor resultado deportivo de la historia del Cartagena, de este club, fue en la temporada 2009-2010 con el casi ascenso de aquel Cartagena de Toché, de Lucas, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Entonces tú ni puedes obviar la realidad del pasado, ni puedes tratar de venderle al aficionado lo que no es exactamente así, porque el aficionado no es tonto y tiene memoria. Entonces todas esas cosas son las que han ido enfadando y han creado un caldo de cultivo para que ahora mismo haya esa situación de ruptura, de quiebra total entre el conjunto de la afición y la dirección del club. De hecho, para mí el propio Paco Belmonte en su
en el primer minuto de su intervención, él dice algo así como que la rueda de prensa, bueno, la comparecencia la hace tras unos hechos que ocurren en la puerta de su casa, en la que 5 jóvenes o encapuchados llegaban a las inmediaciones a increpar. Y que el propio Paco Belmonte los tranquiliza en un primer momento, empieza a hablar con ellos, ya se descapuchan, empiezan a hablar normalmente, y al final la situación acaba con que tiene una conversación muy educada, palabras textuales del propio Paco Belmonte con jóvenes que no sabían lo que había pasado en los últimos años en Cartagena y que al recibir explicaciones se tranquilizan, tiran las pegatinas que iban a ponerle en su casa y se van. Es decir, que al final el aficionado lo que ha demostrado y que él mismamente lo ha dicho es que lo que no quiere es la falta de, o sea, lo que no le gusta es la falta de explicaciones. Creo que la situación deportiva al final todo el mundo la entendemos. La situación económica, pues si viene mejor o peor, pues si se puede echar una mano o no se puede echar una mano, pues ya se verá. Pero al final la falta de opacidad, las conjeturas, es lo que eleva la crispación y ese preciso, el propio caldo de cultivo que han generado la situación de esas informaciones falsas de las que luego hablan, que ya también hablaremos de ese tema, pero bueno. Y eso es lo que él tendría que haber sido capaz de extrapolar de esa situación concreta con 5 jóvenes al resto de la afición, no representando toda la afición, por supuesto, a ese comportamiento de ir a su casa. No, sí, pero al final te das cuenta que cuando explicas, y un error muy grave que comete, yo creo al final que es el decir que en una empresa no están obligados a dar explicaciones. Solamente a su consejo de administración, claro. Dice. Ahí comete un error gravísimo, ¿eh? Hombre, porque hay que recordarle que la ley de transparencia obliga a un club que recibe subvenciones, como en este caso recibe subvenciones tanto de la comunidad autónoma como del Ayuntamiento de Cartagena, está obligado por ley a cumplir una serie de requisitos que el club no está cumpliendo, ¿eh? Y entonces, recibe dinero de socios y recibe que no es simplemente un... No es que es sentimiento, entonces, es que hay un motivo económico. Yendo al tema, al argot empresarial, al final, si tú a tus clientes los tratas a patadas y no los tratas bien y no les das explicaciones, pues esos clientes se te van a ir poco a poco. Esos clientes van a dejar de ser clientes. Y al final, como el club depende de sus clientes o la empresa depende de sus clientes, deberán tratar bien, hablándoles algo empresarial. Que es algo que se puede llevar también a lo empresarial. Y más cuando tus clientes, que son tus abonados, te responden este año que tienes una subida de los abonos. Concretamente, me lo he traído porque quiero hablar sobre datos. No podía decirlo de cabeza, pero para no fallar. Mira, pues del año pasado por ejemplo, los abonos del abono general en fondo ha subido un 30% y en lateral y en tribuna para el abonado que no era peñista subió un 35%. Para el caso de los peñistas subió un 27% en tribuna, un 50% en lateral y un 59%, un 60% en fondo de un año a otro. Es decir, a pesar de esa fuerte subida, fijarse lo que estamos hablando en términos porcentuales, el abonado responde. Se bate récord, récord. Y que hay veces que el abonado entiende que Entonces el abonado lo único que pide es que se le dé, por decirlo de una manera, un poquito de cariño, que se le dé alguna explicación. Y han sido tantas mentiras alargar en el tiempo, sobre todo el tema de la propiedad. Entonces la gente al final ha visto que es verdad que hay una serie de señores detrás, que hay un señor que se llama Fernando Carreño, Luque, que se miente con eso, se sigue diciendo que el club es mío, cuando más de uno, no solo yo, sino algún medio, habéis ido o ha ido tanto al registro mercantil como al Consejo Superior de Deportes a preguntar por la situación, y los documentos oficiales reflejan lo que reflejan, que el Fútbol Club Cartagena de una empresa se llama Duño Inversiones, Sociedad Limitada al 100%, y de esa empresa tiene el 15% Francisco Javier del Monte Ortiz y el 85% Fernando Carreño Luque. Entonces, ¿por qué ese empecinamiento en decir que el club es suyo, el club es mío? Bueno, yo soy uno de los propietarios del club y no pasa nada si lo hubieras dicho, pero si siguen mintiendo cuando todos estamos viendo que no es así, entonces ya dudan mucho de creerte otras cosas. Claro. Sin algo tan claro ya no estás engañando a tus socios. Yo lo ha vuelto a reiterar y lo ha vuelto a poner sobre la mesa además como argumento de querer, mantener su figura, ¿no? Y hacer fuerte su figura respecto al club y dirigiendo al club, que para mí ha sido también la gran sorpresa de la comparecencia, no el hecho de decir voy a continuar, sino la forma, un poco el tono en el que lo ha dicho. Sí, a mí, es que sobre eso mismo me sorprende porque no entiendo entonces muy bien la necesidad de esta comparecencia realmente, ¿no? Porque si al final ya lo analizaremos, hacemos una evaluación completa al final, pero no se ha llegado a ningún punto diferente de lo que está. Lo único es que ha confirmado que ha habido, que era algo que ya la gente sabía, que había conversaciones con Miguel Ángel Jiménez. También lo veremos luego el corte, pero sí. Y nuevo no ha habido nada, no ha servido para aclarar nada. Sí, pero es que, por ejemplo, habla de que se está desinformando mucho sobre 5 o 6 vendedores, algunos de ellos han salido del club. El tema de Martín, no recuerdo el nombre, el valenciano, que a través de Cascallana, ese tema es real. Hasta se llegó a registrar en la liga el contrato de traspaso de las acciones, ese es real. El tema de esta gente que salió que podía ser un rumano, lo del abogado vizcaíno,
Eso también sale del club, esa información. El tema que estamos diciendo que se ha negado por parte de Manolo Breis, la semana pasada lo negaba en una rueda de prensa de Miguel Ángel Jiménez Bosque, totalmente real. Al final tengo que reconocer que es cierto que aquella reunión que se dijo que estaban comiendo y se dijo hasta el sitio de la Unión, pues este sábado estuvieron en el mismo sitio. Si es que es verdad, o sea, él lo puede negar indudablemente, pero hay gente a la que sabrá siempre cuando tú lo estás negando, que sabrá que estás mintiendo porque tiene como interlocutor también a la otra persona. Claro. Entonces, cuando además tú juegas con que ya has mentido varias veces, pues ya cuesta creerte ciertas cosas, ¿no? Cuesta creerte ciertas cosas. Vamos a ver, precisamente, hablando un poco de toda la información, de la opacidad, pues Belmonte también ha hecho un alegato sobre la prensa, sobre el entorno que se refería a él, ha criticado duramente pues el trato que ha tenido por parte de los medios de comunicación. Vamos a escucharle y repasamos sus declaraciones. Vamos a verlo. Por eso, pese a ganar un pleito y cerrar un medio de comunicación con sentencia a favor, el club optó hace unos meses por un silencio institucional que sirvió para dejarle todo el protagonismo al fútbol, al balón, y tras una decisión acertada se logró la salvación más heroica dentro del fútbol español. Y eso pese a contar ya con una corriente en contra y sin sentido. Pero solo un mes después se empieza a planificar un equipo que ilusionó en pretemporada, pero al que no le están saliendo las cosas en estos 6 meses. Y ese es el pecado que diferencia a esta directiva y su equipo de trabajo de lo que ha venido ocurriendo durante 9 años. Lo demás que os cuenten son historias con una finalidad a la que no le encontramos explicación. No voy a contestar a ninguna pregunta para no dar pie a especulaciones de ningún tipo. Pero como decía Johan Cruyff, la importancia del entorno dentro de un proyecto es fundamental. Un entorno que ha venido contando día tras día lo que desde el club se filtraba durante 8 años, para entre todos construir un proyecto ganador. Como ya no hay versión oficial alguna, pues lo más llamativo es dedicarse a inventar y a escribir y contar historias más propias de una película de cine que de un equipo de fútbol. Ante una propuesta de silencio, de distancia, de protegerte ante momentos difíciles como estrategia de club, al entorno ya no le ha interesado nada de por qué pasaba eso y se ha dedicado a mentir, a inventar, a destruir, a dañar y a querer un protagonismo, repito, impropio. Pero ni lo que diga la prensa o lo más parecido a medios de comunicación de esta ciudad va a decidir cuándo se va esta directiva de su empresa, sea mañana o dentro de 10 años. Bueno, pues ya han escuchado a Paco Belmonte acerca de los medios de comunicación y la prensa, ese entorno, varios temas a comentar aquí. Terminaba el presidente Paco Belmonte diciendo que nadie de la prensa va a decidir cuándo se va del club y volvemos a lo mismo. Es que yo creo que aquí hay un problema en el que en este tipo de situaciones se empiezan a ver enemigos por todos lados. Y creo que con la prensa hierra en el tiro, porque es que no tiene sentido. No creo que la prensa en Cartagena tenga un cuchillo entre las manos a por Paco Belmonte, ni mucho menos. Precisamente él mismo lo dice, que lleva 8 años siendo un poco el altavoz del club. Claro. Pues es que a mí lo que me sorprende de esto, bueno, y lo decíamos la semana pasada, con un tuit que pone el compañero de La Verdad, Francis Moya, diciendo que él cree que a ninguna otra directiva del Fútbol Club Cartagena se le ha tratado mejor que se ha tratado a la dirigida por Paco Belmonte. Entonces creo que también es perder un poco la perspectiva, y si ellos acusan de falta de memoria respecto a la gestión, creo que también hay un poco de falta de memoria respecto a la actuación que ha tenido la prensa y el entorno respecto a ellos hasta el último año. Se le ha tratado siempre por parte de la prensa, que es algo que yo he hablado con muchos de vuestros compañeros. Digo, es que estáis siendo demasiado complacientes con el club. Es que cuando sale algo que tal, hay que sacarle un poco la noticia, aunque sea con mimo, con cariño. Pero lo que no se puede es tapar todo, porque ¿qué ocurre? Lo que ha pasado ahora, como se han tapado tantas cosas, llega un momento que cuando vienen las cosas mal dadas, pega el tirón de debajo de la alfombra y sale toda la mierda de golpe. Y es lo que ha pasado ahora. Entonces, él mismo está reconociendo que durante 8 años se ha filtrado desde el club la información. Entonces, tú eres culpable de que, como ahora no la está filtrando, los medios se tienen que buscar la vida de otra manera, y yo no creo que mientan descaradamente. Es que en esa búsqueda de la información hay errores, hay información interesada que se le da y el periodista se la traga, se la cree. Pero porque al final son fuentes diferentes, que claro, tú al final nunca vas a saber al 100% si va a estar... El ejemplo, si ahora dices, es que lo de la venta no sé qué hace, porque hace un periodista, lo de la venta, un nombre que ha salido, Martí el Valenciano, y se hablaba porque ha salido en todos los medios con Rafa Cascallana en intermediario. Oye, pues los medios
yo lo que intentéis hablar es con estos señores y que ellos digan que hay esto y tal. Que luego la información no es así, pues tendrás que salir tú y dar tu parte de la versión. Si no la das, pues pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Si te has cerrado en banda... Claro, te cierras en banda, entonces lo que pasa, los malos en la prensa porque está dando la información que a ti no te gusta, no, está dando la información que maneja y que tiene y la que conoce. Y los otros pseudomedios, como él dice, que son las tertulias, que no son medios oficiales, a las cuales algunos vamos, y parece ser que molesta mucho, porque yo no intento erigirme por alusiones que del jueves pasado de Manuel Brey. En ningún momento he tratado de erigirme en protagonista de nada. El protagonismo me lo están dando ellos. Cuando en una rueda de prensa, el portavoz oficial del club, director deportivo y uno de los 3 miembros del Consejo de Administración se permite señalar con el dedo a un aficionado, tirarlo a los pies de los caballos. Eso es una mala intención clarísima. Afortunadamente, la aficionada de Cartagena sabe quién es quién, sabe lo que yo he hecho por el club toda la vida y ha respondido, porque la intención tanto que habla de daño moral y tal, o sea, a mí han tratado de hundirme en la miseria. Entonces yo creo que antes de salir a dar ciertas lecciones con el micro oficial del club, se lo deben de mirar ellos, que ellos son profesionales y la gran diferencia es que algunos estamos ahí por amor a unos colores y otros están por otra situación, porque es su trabajo, digamos, y bien remunerado. Y me permito decir, bien remunerado. Bueno, no creo que ellos no tengan ese amor por los colores, pero que al final el hecho de señalar directamente a una persona, igual que ellos dicen que se está señalando y se está... No puedes poner el Lo hicieron foco, hace 2 semanas ellos con un periodista, también, que me pareció gravísimo. Y se lleva haciendo bastante tiempo con el compañero. Pero lo de hace 2 semanas, que podrás estar uno más de acuerdo o menos de acuerdo con Francis Moya. Yo mismo he discutido muchísimas veces con Francis por cómo trataba al club, muchísimas, lo puedo decir, pero muchas discusiones gordas con Francis. No, que pero una cosa es que yo discuta con él, que nos veamos, que hablemos por teléfono o en persona, y otra cosa es utilizar el medio oficial del club, porque la consecuencia ¿cuál ha sido? Que una vez más, tanto que hablan de que hay gente que está, no recuerdo la palabra que ha empleado, la lleva por aquí apuntada, que está dándole mala imagen del club, parece, cuáles son las intenciones, los que están dando con todo este tipo de declaraciones mala imagen del club a nivel nacional son ellos. La semana pasada, hace 2 semanas, con esas declaraciones, el club salió en todos los medios nacionales por la salida de tono del director deportivo hacia la prensa. O sea, ya lo fuimos también cuando Paco llamó payaso y tal, también, o sea, pero si es que precisamente se nos está acusando a los demás de algo que son ellos los responsables. Que al final los medios nacionales, cuando ocurre algo de eso, cogen la declaración más llamativa porque es lo que pasa vende. aquí. Y la gente luego, pues, cuando se comenta en las tertulias nacionales, dicen, ¿qué pasa? Pues bueno, se comenta por encima y queda solo esa imagen sin saber nada de todo lo que hay detrás, que ese es el grave problema. Una anécdota rapidísima, que no tiene nada que ver, pero para que os deis cuenta cómo son las cosas. Año 11 o 12, o la 12-13, no recuerdo, en el campo de la Ponferradina, en la cantina. Un partido viernes por la noche, fue que ganamos 1-2, gol de, no sé si era Iñaki Martínez, ¿cómo se llamaba? Desde fuera del área, 1-2 ganamos. Viernes 9 de la noche. Me voy allí con unos amigos y nos ponemos a hablar con una gente de Ponferrada, tomando dentro de la cafetería, a hablar de tal. Y nos preguntan, oye, ¿y vuestro presidente sé que cree en las brujas? Y resulta que el que estaba justo detrás, espalda con espalda del hombre que estaba hablando, era Paco Gómez con su gente, y estaban hablando, es el loco ese que cree en las brujas y tal. O sea, es la imagen que queda. O sea, la imagen que queda para el resto de aficionados, que Cartagena tiene un presidente que llama payasos a los aficionados, que tiene un director deportivo que raja que no veas contra la prensa, porque es la imagen que queda, porque es lo que se vende, porque es lo que llama la atención. Desde luego. Que al final, dentro de todas esas declaraciones, pues ni un 1% a lo mejor del total son salidas de tono, pero es probablemente, lo que, pero al final es lo que queda, y en el subconsciente es lo que queda. Pues sí, yo quería comentar también que a mí personalmente me sorprende que 2 personas de la comunicación, como son precisamente Paco Belmonte y Manuel Brey, que de profesión o de estudio son periodistas, pues lo primero, que Paco Belmonte hoy haga una comparecencia y no una rueda de prensa. Porque si precisamente tú estás hablando de que de como no hay un altavoz que durante 8 años te ha filtrado o le has filtrado cosas y te ha dicho las cosas, ahora no lo tienes, pues precisamente ahora tiene que inventar cosas y se inventa tal, pues precisamente darle la información a la gente. Si la gente lo que quiere es la información pidiendo. Y si la gente tiene preguntas, deja que la gente responda a preguntas en tu comparecencia. Bueno, es que yo estuve en esa manifestación del pasado domingo, tanto antes como después del partido, un rato además grande, pudiendo hablar tanto con cámara como sin cámara con la gente, y todo el mundo, absolutamente todo el mundo coincidía en eso, en que querían explicaciones. No había nada más. Sí. Bueno, podía haber matices, ¿no? Pero todo el mundo hablaba de eso, y si cuando tienes la oportunidad lo lleva 1 año y medio sin hablar. No yo puede estar lo he dicho, es que para mí sobre eso, para mí el ejemplo más claro es con el que él mismo inicia la rueda de prensa, en el que 5 personas que son capaces de ir a la puerta de tu casa, que es un acto muy condenable,
Pues si esa gente consigue calmarse con 2 explicaciones de 10 minutos, pues imagínate una afición la que puedes quedar con una declaración, con preguntas de la prensa, explicando la situación bien, y yo creo que todo el mundo hubiera quedado más tranquilo y más contento. Si gente que es capaz de ir con la cara tapada a la puerta de tu casa a poner pegatinas, que se pone con un más radical, ¿no? Sí. Porque Sí, claro. es capaz. Y solamente hablando con ella, explicándole las cosas, los convence, pues imagínate con el resto de aficionados que no son tan radicales, Claro. que no tienen esa postura tan radical, que no van tal, si le explican las cosas, seguro que las entenderemos, seguro. A lo mejor vemos alguno que no las entendemos, no las compartamos. Pero ¿por qué no se hace eso? Y responde ¿Por qué no las se ha preguntas de la salido a dar todas esas respuestas que están en el aire y que se siguen sin responder? Porque al final la rueda de prensa de hoy no ha aclarado nada. Y a mí lo que me preocupa es que realmente dentro del club se piense que la rueda de prensa de hoy ha servido para algo y ha dado explicaciones, porque por alguna conversación que he tenido con el entorno cercano del club o dentro del club, da esa sensación de que ha servido la comparecencia, cuando he intentado hacer ver que la realidad está Para muy mí, lejos de ello. el único tema que se aclara es el tema de Miguel Ángel Jiménez Bosque. Vamos a escuchar precisamente el corte hablando un poco de la venta y de lo que ha hablado Paco Belmonte, del proceso de venta en el que se encuentra el club, si es que se encuentra en un proceso de venta, porque eso es una cosa que también se ha quedado un poco en el aire, una cosa un poco rara. Vamos a escuchar también lo que ha dicho de Miguel Ángel Jiménez Bosque, como les digo. Vamos a verlo. El Cartagena es una empresa que ya han dado por vendida en 5 o 6 ocasiones, cuando solo se trabaja en escuchar propuestas de capital para buscar una mejor versión del club. En propuestas reales. No en que este me dice, yo te digo, y que entonces si cae un trueno, igual sí estoy aquí para ayudarte. No en dárselo al primero que pase, sino a alguien que respete y valore el trabajo realizado. Y las empresas se venden a precio de mercado, porque hay una gestión detrás. Incluso sería un sueño que nos sucediese capital cartagenero, como el de nuestro amigo Miguel Ángel Bosque de Jimby, con el que he comido, pero sin alcaldesa de por medio. Jimby quiere trabajar junto a Paco Belmonte y su equipo, y para nosotros sería un placer compartir éxitos y fracasos, pero aun ofreciéndolo al precio más bajo de todos los interesados en estos últimos 4 años, aún no hemos encontrado el punto de unión. Miguel Ángel sabe que mi despacho sigue abierto para seguir conversando. Bueno, pues ya han escuchado a Paco Belmonte, que efectivamente confirmaba esa reunión, esa comida con Miguel Ángel Jiménez Bosque, una comida que ya se había hablado previamente, precisamente en medios de prensa, que se había comentado y que ellos mismos negaban, pero que ahora pues resulta que sí que es cierta. Lo único que sí que parece ser que no estaba la alcaldesa de por medio, como se dice. Pero bueno, al final también habla de posibles, que él no quería vender el club, que él realmente no tiene la intención de vender el club, sino que estaba buscando inversores. No sé, es que al final, claro, lo he dicho, esto cuando lo dice él, pues tienes que creértelo, supongo. Es un poco, él habla con la verdad absoluta ahora mismo. Pero no se ha terminado de entender, por lo menos yo no he terminado de entenderlo, cuando habla de he vendido en 5 o 6 ocasiones el club, y en realidad lo que se está buscando era como ingreso de capital. Sí. No sé si... No he terminado de entender. Por la parte de Miguel Ángel Jiménez Bosque, creo que es la opción que creo que ve todo el mundo muy Lo bien. que me llama ahí un poquito la atención es que dice, aun siendo el precio más bajo de los 4 últimos años, no se consigue llegar al punto de encuentro. Hombre, es que el club ahora mismo no vale lo que valía hace 4 Claro, años, es que no vale lo que valía hace 3 años, no vale lo que valía en junio de este año, ni siquiera vale lo que valía en Navidad de este año. No, es que una vez que el mercado- cada semana se deprecia. Una vez que el mercado ha ido avanzando, ya no ha terminado, y han los pasado 2 semanas y los resultados, o sea, es que el club, ¿a qué hora jugamos? Fue el domingo a las 6:30, ¿no? Es que el domingo a las 8:30 de la tarde el club valía X miles o cientos de mil euros menos que el domingo antes de empezar el partido contra el Córdoba. Sí. Y si tenemos la mala suerte esta semana, por desgracia, que no fuésemos capaces de ganar en Cádiz, pues valdrá otro tanto menos. Es que ahí está obviando, Paco, una realidad. Claro que el precio que tienes que poner es menor. Si empezó por 16 millones, acordarse que decía 16, luego bajó a 11 y ahora está en 8. Está en 8. Seguimos pidiendo 8 millones por el club, y 8, tal y como está el club, que estamos prácticamente en primera federación, porque tienes que ganar 11 partidos de 17 que quedan, 11 partidos serían 33 puntos, más 15, 48, que tampoco te garantiza la salvación, o sea, 11, 12 partidos de 17, o sea, matemáticamente es posible,
pero en realidad términos porcentuales No, no. y de estadística, en términos de cálculo de estadística, es imposible Claro. salvarse. Entonces, estás vendiendo prácticamente un club en primera federación, no vale lo que se está pidiendo por el club. Claro que no hay acuerdo. Todo normal. al final depende de lo que se haya puesto en el club desde que se hacen con él. Que al final supongo que es la cifra en la que ellos se mueven y a partir de ahí para sacar beneficios, que es lógico como empresario pero que al final imagino que todo parte de ahí, no porque se establezca esta cantidad porque sí. Ya, pero dice precio de mercado, ¿vale? El precio de mercado no puede decir, es que como yo he puesto 5 millones, quiero recuperar 5 millones. Eso salía el otro día por ahí la noticia, Claro. ¿no? Que Felipe Moreno quería recuperar lo que había puesto, según él, ¿vale? Y él habla de precio de mercado. Totalmente de acuerdo con usted, Paco Belmonte. Precio de mercado. Si usted está vendiendo un producto que resulta, si yo compré una casa en época que las casas estaban caras y la compré por 200.000 euros, pero ahora ha bajado el mercado y se están vendiendo a 150, yo no puedo decir, es que quiero recuperar los 200.000 euros que puse. No, si la del vecino de al lado, que la casa es igual y el del otro lado la están vendiendo por 150, yo por 200 no me la va a comprar nunca, nadie. La tendré que poner a 149 si quiero ser yo el que la venda. Y creo que eso es lo que estás viendo ahí, Paco. Es decir, una cosa el dinero que se puede haber puesto, que quieran Claro. recuperarlo, y otro, que él también lo dice, precio de mercado. Cartagena, a día de hoy, en la situación deportiva que está y en la situación social, con una masa social disgustadísima con el club y hasta parece ser abriendo alguna avería con las instituciones, con alguna la declaración Sí. que ha hecho en contra de algún concejal del Ayuntamiento de Cartagena y tal, pues yo creo que no es la situación más óptima para poner un precio como se está pidiendo. Además, también se habla de la posibilidad de que trabajen juntos realmente. O sea, todo el mundo daba por hecho que se trataba de una venta, de que Miguel Ángel Jiménez Bosque quería como quedarse él con el club. El Paco Belmonte habla de de una colaboración entre ambos. Lo cual a mí me sorprende porque también se había hablado de que no se iban muy bien, de que había una mala relación entre ellos. Pero bueno, sí que es cierto, y eso sí que es cierto lo que dice él, que pues, sería un sueño realmente que Miguel Ángel Jiménez Bosque, viendo el trabajo que está haciendo en Jimby y viendo pues la buena gestión que está realizando, pues que se hiciera a cargo del Fútbol Club Cartagena. Y yo creo que es un poco el pensamiento general del aficionado del Trabajar de la mano entiendo que supone que Jimby entre y Pero él sigue siendo él presidente. siga ocupándose de la gestión. Pero- Al final, cuando ha habido dinero y el dinero ha estado llegando, creo que la gestión ha sido buena. No me parece la mejor opción, pero tampoco me parece la peor. Yo creo que no sería lo que muchos aficionados desearían. Eso al por final- supuesto, pero- Porque al final es verdad que mientras entraba el dinero de Felipe, la gestión era muy buena. Porque al final aquí no hay que engañarse. Lo que no podemos estar haciendo unas trampas en el No, solitario. claro. Qué casualidad que Felipe entra en Murcia y Eso empiezan es. los problemas económicos de Cartagena. Sí, sí, sí. Creo que es Porque algo que la Felipe gente- está detrás de Cartagena, así es que es algo obvio, por Claro, mucho que lo niegue. creo que es Entonces, algo que no hemos comentado, pero que pero- creo que ya sabe todo el mundo. porque se da por Sí, sabido, aunque claro. se siga negando, Eso que es. esas son las cosas que Al cabrean final al no es aficionado. casualidad que el Entonces, Cartagena haya empezado a torcerse desde que Felipe justo Moreno es que llega al coincide Real en el Murcia. tiempo y ya cuando uno tiene cierta edad lo de las coincidencias, las casualidades Claro. como que te chirrían mucho. Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, y yo añado, y más algunos sabiendo y habiendo vivido lo que hemos vivido, habiendo estado en los sitios y con las personas que hemos estado. Es que esto te lo pueden decir a ti y tú puedes decir, ah, pues vale, pero es que me lo dice a mí y yo me tengo que reír. Digo, escúchame, yo hace mucho tiempo que dejé de leer cuentos cuando se los leía a mi hija. De pequeña ya no me los creía, me dejé de creérmelos cuando cumplí 6 o 7 años. Entonces hay ciertas cosas que la gente no la va a tragar. Entonces yo creo que eso podría ser algo temporal hasta que se hiciese con el control del club, porque Claro. si la continuidad de Paco implica con toda la gente de Paco, yo creo que por eso Miguel Ángel Jiménez Bosque no, porque trataría de tener su gente. Había quien comparaba por ahí con el tema de cuando llegó al fútbol sala con Roberto, totalmente diferente, porque Roberto Sala era el que tenía la plaza en propiedad del club. Claro. Entonces ahí Miguel Ángel no tuvo, digamos, más remedio que comérselo, pero al final Roberto, con su saber estar, con su profesionalidad y todo, fue capaz de ganarse el sitio, si no antes o después hubiera salido del club seguro. Pero también con la cantidad de factores que hay que tener en cuenta en la liga, yo creo que sería un periodo de transición. Sí, exacto. Hay que Sería poner todas las cosas en orden y hacer ese traspaso poco a poco hasta que supongo que en un futuro pues se irían desvinculando hasta... Sí, por eso os digo que no sería digamos, un para siempre, sería algo Claro. durante un tiempo porque sería necesario. Al final quien controla Eso el club es. durante muchos años y a quien conocen en la liga es a Paco, ha sido a Rebeca durante un tiempo, es a Sí. Paco, son los que conocen la liga, los que saben qué tecla tocar, qué teléfono descolgar Y y es empezar algo- desde cero es complicado. Y es algo que el propio Paco sí que ha querido puntualizar, el hecho de querer dejar el proyecto en buenas manos y cuidado dentro de lo que se pueda. Y creo que esa... Pero
Entonces, cuando se intenta que se hace hasta el traspaso de la acción en la Liga, las manos del empresario este valenciano no eran buenas manos. Porque claro. eso se ha intentado hacer, para que no ha habido al final depósito de dinero. Cuando sale el tema de que el abogado vizcaíno tampoco eran buenas manos, porque es lo que intenta el club y se transmite que había hasta el martes para pagar, no se paga, y entonces se sigue con la gestión igual no todas las Miguel Ángel opciones, Jiménez. Igual que no... Habrá habido algunas más seguramente que han sonado, que sí que eran humo, en este tiempo que se ha oído de que si estadounidenses, que si de 1000 sitios, pero por lo menos estas que estamos hablando yo creo que serán serias, que el club lo ha barajado como tal, claro. Lo que pasa es que al final no han fructificado. No, pero que igual no todas las opciones de compra que salen al final te permiten las mismas condiciones de negociación, al final la cercanía que tienes con Miguel Ángel pues te permite, o sea, mejor tener o plantear, poner encima de la mesa esa opción de poder establecer una colaboración más duradera. Lo que sí está claro es que si hiciésemos una encuesta entre la masa social de Cartagena, yo creo que el 99,9% periodo dirían que quieren que el que entre en el club sea Miguel Ángel Jiménez Bosque. Seguro. Porque este hombre, aparte de la gestión que ha hecho en el club, es que la gestión que ha hecho con su empresa. Este hombre empieza de la nada, ha levantado una empresa que no sé qué lugar ocupará en facturación en la región de Murcia, pero es una empresa muy potente. O sea, el tío se ha hecho de la nada. Además, es una persona afable, es una persona... buenísima persona. Hace poquito, es un tío... es increíble. El carácter que tiene, es cartagenero, es cartagenerista, era abonado al Cartagena, siente los colores, es afición al fútbol, y lo llaman desde el ayuntamiento cuando hay problemas en el futsal, escoge el fútbol sala, y ahí lo tenemos. Y cuando salió a decir, voy a hacerlo campeón de liga, por lo que dicen todos los presidentes, ¿no? Claro. Cuando vino Paco Gómez, cuando vino Oliver, nos voy a subir a primera, todos lo dice y luego no se cumple. Este hombre está cumpliendo, es decir, tú ves esa gestión que está haciendo, lo bien que está haciendo las cosas, te jode, ¿a quién queremos? Pues cartagenero, cartagenerista, tal. Sí, sería lo ideal, Luego también es cierto que el fútbol no es igual que el fútbol Por cierto, sala. yo entiendo que Paco no me pueda ni ver porque soy muy quisquilloso, pero es Miguel Ángel Jiménez Bosque. No es Miguel Ángel Bosque como él ha dicho, ya que lo lleva apuntado, ya que estaba leyendo, por lo menos que lo apunte bien. Es que son es que los pequeños detalles importan también. A mí es que me gusta que se sepan mi nombre bien, entonces sé que esas cosas molestan cuando no se dicen los nombres bien. Luego el hecho de que habría que plantear también que a lo mejor pues la gestión que se está viendo en el fútbol sala no sabemos nunca si en el fútbol podría ser igual. La exigencia que tiene el fútbol a lo mejor no es la misma que el fútbol sala. Bueno, pero lo al que final está claro es que hay una base buena de trabajo. Se ha hecho una buena gestión económica, se ha llevado el club muy bien de manera también social, yo creo. Se ha contratado a la persona que más capacidad tiene para llevar el apartado deportivo, que es Duda. Se cuida mucho al aficionado, también sabemos. Sí, no, eso me refiero. Al final, es verdad que son deportes muy diferentes, Javi. Pero como deporte que es, depende de un factor que no puedes controlar, que es que la pelota entre. Obviamente. O sea, además, coincide además, no es que entre en la canasta, que también sería lo mismo, que la pelota entre en la portería. O sea, que también hay algo que no puedes controlar, y aún no pudiendo controlar ese factor, ahí está la gestión de Miguel Ángel Jiménez Bosque. Que vamos a jugar a la Final Four. ¿Dónde lo hemos visto eso? La Final Four a nivel europeo. Literalmente la Champions League. O sea, es que decíamos, todos los presidentes dicen yo creo que el sueño de cualquiera es jugar la Champions League o poder ganarla, y el Jimmy está ahora mismo justo en eso, en optar a ganar la Champions, que es una cosa increíble. Y por encima, que no lo vimos, hemos ganado títulos muy importantes, pero no nos engañemos, el gusto que da año tras año estar por encima del que siempre ha sido uno de los máximos ponentes en el fútbol sala, rival nuestro regional, el Pozo. Siempre nos ha mojado la oreja, por más presupuesto y todo, o sea, también da gusto eso, ¿no? Algo que precisamente también ha hecho el propio Paco Belmonte en la rueda de prensa de hoy, que ha ido a salir airosamente, no digamos, a alardear de que se trata del mejor club de la región en la actualidad, algo que sí, que efectivamente, Paco, ya lo sabemos, es una cosa que los datos lo dicen, pero no es el momento a lo mejor para comentarlo. Pencho, tú tenías que decir... Yo creo que ahí Paco se ha equivocado. Creo que Paco se ha equivocado, ha abierto un melón que no era necesario, porque él ahí salía a hablar, a dar una rueda de prensa, una comparecencia para hablar del club, de la problemática del club, para hablar de tu libro en definitiva, ¿vale? Pero es que no habla de tu libro, es que te has puesto a hablar del libro del vecino, de que estamos por encima del vecino, de que somos mejores. Bueno, en principio podemos cuestionar porque somos mejores a día de hoy solamente en lo deportivo. En otras cuestiones podríamos verlo, ¿no? Pero creo que era innecesario, porque no tocaba hablar. ¿Qué necesidad tiene además Paco como persona de crearse enemigos en Murcia? Porque esas declaraciones han sentado bastante mal en Murcia. Había varios periodistas de allí que le han dado difusión y tal, y la gente enseguida, pues las redes sociales y tal, dice, es que tenéis un presidente que tal, hostia, si ya tienes disgustada, digamos, a tu afición, hostia, no disgustes también a la afición del equipo rival, que además tú eres de allí, y tú no sabes si el día de mañana había tantas vueltas que te van a tener que ir allí, o sea, no lo sé. O sea, es que creo que era innecesario en esa rueda de prensa. Y además también... A lo mejor, perdón, perdón, a lo mejor eso
querer hacer un guiño al aficionado sabiendo el antimurcianismo de Cartagena. Sí. Ha querido hacer un guiño, puede ser, pero creo que ese guiño le ha salido mal, en mi opinión. Que es lo que iba a comentar, que es jugar al despiste con lo de Felipe Moreno, para mí. Yo creo que haya querido jugar al despiste con lo de Sí. Felipe Moreno. Es decir, si yo critico a ese, no van a decir que yo voy con ese, claro. porque yo lo he criticado. O echarle un pulso a Felipe Moreno porque hay cierta discrepancia a la hora de cómo También vender puede el ser, club. también puede Esa ser. es Felipe otra. Moreno... Y dar... A mí me seguirán diciendo lo que quiera. Felipe Moreno sigue queriendo vender sí el club. Y mucha gente podrá decir, ¿por qué si tiene el 85% y él tiene el 15% no lo vende? Bueno, porque algo que decía Paco hace muchos años cuando hablábamos es que hay un acuerdo interno entre los dos, que parece ser que era aquello que se firmó en la famosa notaría de Guardamar, Guardamar o Torrevieja de Guardamar, donde aunque uno tenga el porcentaje que tenga y otro tenga mayor o menor, tiene que dar los dos el consentimiento para la venta del club. O sea que es como si tuvieran, digamos, un 50% cada uno. A nivel de la venta exclusivamente. Es que Felipe tiene un problema. Si mañana el Cartagena se salva y el Murcia sube, Felipe tiene un problema, porque es verdad que lo tiene a través de unas sociedades, que su nombre no aparece, pero pero todo el mundo es consciente hoy en día de que Felipe Moreno es el presidente del Real Murcia, y todo el mundo habla de que Felipe Moreno es el propietario del Real Murcia. No es cierto. O sea, el propietario del Real Murcia, del 81,56%, algo así, un 81% y medio, es una empresa que se llama House La Fuente. De esa empresa hay dos accionistas. Al no especificar porcentaje, se entiende que entre los que haya dividido a términos iguales. Unas, no recuerdo si es María Victoria María Teresa Pavón, que es la esposa de Felipe Moreno, y el otro 50% de House La Fuente, la empresa que tiene el 81% de Murcia, es Fernando Carreño Luque, el mismo que tiene el 85% de Duino. O sea, que ahí habría un tema que la Liga, cuidado, si coincidieran los dos en el fútbol, que incluso podría haber problemas ya, para que como uno está en el fútbol profesional, Sí, se hace un poco pues no, se han tapado la... El problema desaparecería, no sé si están los dos en primera federación, que bueno, no sé Pues hasta sí, qué punto... Si no subiese el Murcia, por lo del Cartagena, que por desgracia baje, Sí. parece muy probable. Y el Murcia pues no tiene garantizado que suba. Está la Antequera muy fuerte y el playoff hay que pasarlo y hay equipos muy difíciles. Que no tiene Más de un murcianista con el que tengo trato diario me dice que... Yo hablo que no ven el equipo para ascender. Que no lo ven para ascender. Luego todo Sí, puede no, pasar. luego Y queda exactamente el muchísimo. fútbol- Lo mismo puede ascender como primero, que Sí. son solo 4 puntos los que tiene. Vamos a cerrar ya la rueda de prensa, vamos a escuchar el último corte, que ha sido un poco el alegato final de Paco Belmonte, que para mí lleva un poco una incongruencia, pero bueno, vamos a escucharlo y lo comentamos. Venga. A nadie le gusta que le piten, y mucho menos que le insulten. Por eso, tal cual dije el primer día de mi presentación, cuando eso ocurra, me iré. Pero no me lo dirá nadie, lo decidiré yo, como dueño de la empresa, y está decidido. Y será, cuando llegue a buen puerto, una buena oferta para el futuro del club y acorde al mercado. Aquí ni se van a regalar 10 años de trabajo y mucho compromiso y mucha inversión, sea mañana o sea dentro de 6 años, sin más. Y como tras lo visto, en el último partido, no hacemos un favor al equipo con este ambiente hostil y tampoco estamos dispuestos a actitudes que no compartimos, le quitaremos presión al equipo en busca de su objetivo. Y los partidos de casa los veremos desde un sitio distinto al palco, centro de la distracción y de una ira que no ayuda en nada ni a nuestros jugadores, ni al entrenador, ni al objetivo de la permanencia. Dicho esto, y transmitiendo un mensaje de tranquilidad, de presente y de futuro, en una categoría o en otra, en un escenario de corregir lo más rápidamente los errores cometidos, en un propósito de equilibrar de nuevo todo lo que rodea al blanco y al negro de nuestra camiseta y pidiendo perdón, una vez más, se despide el presidente albinegro Paco Belmonte. Pues ya hemos escuchado este último corte que tenemos preparado de Paco Belmonte, en el que, pues bueno, también se hablan de diferentes temas. Un poco, para mí, uno de los más graves, el tema de que no vuelve al palco, y para mí la incongruencia también llegaba, que decía previamente, en que en un primer momento dice que efectivamente que él se va a ir del club, que lo tiene pensado vender, pero que va a ser cuando él quiera. Pero luego también al final dice que tiene proyecto de presente y de futuro y que pide un mensaje de calma de presente y de futuro. Es decir, que al final no nos queda muy claro si realmente se queda, se va, si quiere hacerlo poco a poco. Es un poco... Al final que tiene tomada la decisión de vender, pero cuando considere que es una venta pues, rentable, entiendo, para él y para él, lo que él considera el futuro del club, que sea viable. Es lo que a mí... yo he entendido de esos 16 minutos de rueda de prensa.
Y respecto a... Bueno, Sí, sí, que hable Pencho, que hable Pencho. No, lo mismo, pienso ¿verdad? Exactamente lo mismo. No a que la dejase un poco en el aire, un poco en una nebulosa, ¿no? Como no estaba muy claro, pero si es que a mí, yo lo digo de verdad, a mí que me perdone Paco, pero a mí en general la rueda de prensa no me ha gustado como aficionado, porque además creo, mira, haciendo de abogado del diablo, voy a ponerme en la parte que le corresponde a él. Si yo estuviese ahora mismo en la parte de Paco, fuese Paco, yo creo que debería hacer un análisis introspectivo profundo y darse cuenta de que lo que ha conseguido es el objetivo contrario al que tenía. Es decir, yo creo que en vez de calmar las aguas, ha soliviantado más a los aficionados, porque no ha dado respuestas, porque ha sido muy básico con algunas cosas, porque al final es su manera de ser, y su manera de ser pues, para mucha gente parece que es muy altivo quizás, que está así como por encima, y esas cosas la gente pues no le gustan, no le llega. Y yo creo que la rueda de prensa hoy, Paco, con ella, creo, y digo verdad, no estoy tratando ahora mismo de ser crítico con él, estoy diciendo ahora mismo del cariño. Yo creo que él solo por decirlo de alguna manera, se ha pegado un tiro en el pie, ¿no? Sí, o sea, yo también lo creo. Que al no haber esa claridad, esa transparencia que todos estamos demandando, y algo muy importante, el no permitir a la prensa, que fuese una comparecencia, y no permitir a la prensa, porque hay otra manera de hacerlo también. Oye, si no quieres preguntas, se habla primero con la prensa, dice, oye, vamos a pactar las preguntas. Vaya a poder preguntar, pero se pactan las preguntas. Que es un juego quizás sucio, ¿no? Podéis decir la prensa, vale, pero que sabéis que se hace en el mundo de la política, se hace en muchos sitios. Pero el mero hecho de que no se pudiera hacer ni una pregunta cuando encima no se han dado la respuesta a lo que la afición requería, pues yo creo que ha soliviantado todo el mundo, a la prensa, que no ha podido hacer su trabajo, al aficionado que no le han dado las respuestas y que encima ha visto como un ejercicio de qué buenos somos. O sea, llevo 9 años siendo un marido estupendo, portándome bien en mi casa, pero llega ahora a los 10 años, pues ya engañé a mi mujer. Entonces ya digo, nena, es que he estado 9 años sin engañarte, me tienes que perdonar. No, has estado 9 años muy bueno, pero tú ahora me has engañado, tú eres un golfo y te tienes que ir de la casa. Pues esa es quizás la parte que ellos no entienden, que esos 9 años nosotros hemos estado muy agradecidos, o 8 años y medio, porque se han hecho las cosas muy bien, pero ahora cuando se están haciendo mal pedimos explicaciones y no se nos están dando. Pues también el otro tema que quería comentar es lo de no tener presencia en el palco, que a mí me parece una cosa inédita, la verdad, una situación que yo creo que no entiende nadie, porque además deja una pregunta también, porque dice el aficionado, hombre, si tú no vas al palco, ¿por qué tengo que ir yo a la grada? O yo qué sé, a lo mejor yo tampoco ayudo, me refiero. Al final el aficionado habrá un momento que termine, pues bueno, desviando. Si ya no tiene a quien gritarle por lo menos de forma física, pedirle que se vaya. Y si el equipo en el terreno de juego no te invita a ir con su juego. Claro, va a ser desolador, este final de temporada va a ser desolador. Que tampoco creo que dependiera al 100% exclusivamente de que Paco estuviera o no, pero creo que al final es... Estás con los tuyos. Me queda en el convento, pues bueno, voy. Yo creo que comete un error gravísimo, porque él se debe a la institución, él se debe al Fútbol Club Cartagena, y por encima de no está desviando la atención, él tiene que estar ahí, tiene que aguantar el chaparrón. Y aunque yo entiendo, me pongo en su lugar de verdad y tiene que ser muy desagradable estar en el palco y que haya unos señores que estén todo el rato con la pancarta y de vez en cuando cánticos de Belmonte, vete ya y tal. Pero es que él piensa, oye, creo que lo hace con muy buena intención. Oye, yo no estoy y la gente se va a centrar en el terreno del juego. No, es que la gente seguramente va a decir, no está, no sé qué, va a seguir diciendo, como no está encima de todo, cobarde, no sé qué, no está. La gente va a seguir soliviantada, y el problema es que si encima desde el terreno del juego vemos lo que estamos viendo este año, va a cargar. Entonces, en vez de descargar la ira sobre los que fichan, digamos, la va a descargar sobre los jugadores. Y entonces sí que ya la acabó. Pero además, él va a estar viendo igualmente los partidos desde casa. Ha dicho desde otra parte, a lo mejor desde el estadio, no lo sé, sin que lo sepamos, desde la cabina de la policía, desde el restaurante tiene visión, no lo sé. Me extraña. Ha dicho desde el palco no. Pero aparte de lo que es un feo al club que viene, esa deferencia, esa falta de deferencia de viene un club visitante, ¿quién le atiende? ¿Quién le recibe? ¿Quién hace de portavoz del club? El otro día pudimos ver como el hueco que había al lado del representante del Córdoba, no sé si era su presidente, vicepresidente o quién vino, la silla estaba vacía, el sitio que tenía que ocupar nuestro presidente. Al lado estaba el concejal de deportes. Al lado estaba otra concejala, Cristina Mora, y después estaba uno de los patrocinadores del club, José Luis Castellanos, con su hijo. O sea, y la segunda fila estaba vacía, o sea, esa es la imagen que daba el palco. Y luego las sillas de atrás donde se ponen el cuerpo técnico, Manuel Brey, Sibor y tal, y algún empleado del club, pues, estaba todo vacío, o sea, la imagen era deplorable. Pero es que si encima ahora le buscamos los 3 pies al gato, si resulta que hace unos días solo, como digo, miembros de los 3 únicos miembros del Consejo de Administración del club, que son Paco, su hermano Mariano y el director deportivo Manuel Brey, se permite echar la culpa a la afición de que solo había 3.600 aficionados, que tal.
nosotros también podemos decirlo, oye, si vosotros sois los que no vais, ¿quién eres tú para decirle a ese aficionado que no va? Que yo soy partidario de que tenemos que ir los 9.000. Totalmente. Totalmente. Yo también. Pero tengo que respetar que el que no quiera ir porque no le gusta lo que ve o porque decide no ir. Pero aquí el problema que trae esto ya no es el día a día, es el subyacente, el que va a quedar para la temporada que viene. El aficionado que deja de ir ahora, habiendo pagado como ha pagado un carnet a precio de segunda, si el año que viene está en segunda división B, que los rivales son otros, dice, si ya he podido estar 3, 4 meses sin ir al fútbol, he conseguido desapegarme un poquito del equipo, desengancharme muchísimo. Y he visto que existen los domingos en familia, que existe el domingo tirado en mi casa en el sofá viendo el Madrid y el Barcelona, o en el bar, oyéndome con mi mujer a andar al monte, o a pescar, o a hacer nada, a ver Netflix. ¿Qué necesidad tengo yo de sacarme otra vez el abono y a ver al San no sé qué, al San no sé cuánto, al no sé qué, que son equipos, con todos los respetos, pero muy de nombre que no atraen como los de segunda. Lógico. Y que el equipo encima a lo mejor no vaya bien, aunque vaya bien. ¿Qué necesidad? O sea, es que se van a perder de verdad muchos abonos por el camino. Siempre se produce un descenso, pero una situación de desencanto como la actual va a ser mucho mayor. O sea, puede haber una auténtica desbandada. Y creo que eso no lo están valorando. Entonces, cuando ellos hablan del proyecto seguiría el año que viene, ojito con el proyecto, que a lo mejor te encuentras gente que lleva toda la vida de abonado y dice que este año no se saca el abono. ¿Por qué no? Unos por cabreo con ellos y otros porque ya se han desenganchado del fútbol. Y dicen, no, hasta que no subamos no voy. No te necesito complicarme la vida de la obligación los domingos al fútbol, los sábados. Y otro factor que yo creo que se olvida, la imagen que se da hacia afuera. Igual que hablábamos antes de las declaraciones en las ruedas de prensa, cuando a lo mejor un aficionado neutro de cualquier otro equipo de segunda división se pone a ver el partido y ve qué pasa, el palco... El cachondeo con la afición del Cartagena. Mira, no va ni o el palco, claro, no va. Y luego la imagen queda sobre la afición también, de oye, ¿qué pasa con esa afición? Que el presidente, es que el presidente no puede ir al estadio cuando eso creo que queremos este club nos duele y mucho, ¿eh? O sea, ver el aspecto desolador de la grada duele muchísimo. Parece que algunos son los que no pueden dormir, pero es que otros tampoco podemos dormir. Es que a algunos esto nos quita el sueño, hostia. Que al final, Pencho, tú mucho más, ¿no? Pero que yo soy aficionado como vosotros. Más porque tengo más años. No, me refiero por el tiempo y que las has visto de todos los colores. Nosotros también hemos estado en muchos partidos con 500 aficionados. Sí. Desde que empezábamos ahí, que éramos pequeños, y volver a esa imagen. Recordaré, aunque soy muy joven, en las lonas, en los fondos de... Yo recuerdo... Íbamos muy poca gente y estaban los fondos con lonas de publicidad. La primera vez que vi yo esos fondos sin lonas en la eliminatoria contra el vecindario, que a mí eso me impactó tanto de ver que se podía poner, que yo tenía pues 9 años. Aquel partido del vecindario, que creo que fue en el año 2007 o 2006, que fue el año que creamos la Federación de Peñas, hicimos una grada de animación en el fondo norte abajo, nos pusimos allí detrás del portero No, fue el año antes, esto te digo, fue con el de Santa Brígida el año antes. Tú me estás hablando del vecindario cuando empatamos 2 allí y luego aquí no hubo manera. Santi Lampón, creo que era el portero, no hubo manera de meterle un gol. Y el penalti de Sabino, eso fue 2007. Trauma de niño, la verdad. Pero que al final ver esa imagen de desolación en las gradas, pues los que hemos estado... Hay gente que se ha enganchado ahora y piensa que eso no puede pasar, pero lo tenemos en la retina y por eso se preocupa tanto. Y no es irse tan lejos. El año 2015, cuando llegan Paco y tal, acordarse que el club en aquel momento tenía algo más de 4.000 abonados, no sé si eran 4.200, 4.500, y la imagen del estadio era desoladora, a 1.200 personas. Ahí aquel partido contra el Lucena. Exacto, contra el Lucena, los 2 equipos allí protestando porque unos no cobraban, porque el otro cobraba menos todavía. También estábamos en la grada, sí. Estamos hablando de va a ser ahora 10 años. Que eso al final precisamente es lo que se le agradece, que nos hicieron olvidar, nos han hecho olvidar durante mucho tiempo Paco, Manolo. Y siempre le daremos las gracias por ello. Pero lo que decimos, no está reñido una cosa con la otra. Pues esa es un poco la reflexión que hacíamos tanto al principio de la rueda de prensa, de valorar la rueda de prensa de Paco Belmonte, como al final de lo que estamos hablando. Y es que, pues bueno, es que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que al final... Lo primero, que agradecemos el trabajo hecho, está claro, que no defendemos obviamente las agresiones, ni mucho menos ni nada, pero que al final también ellos deberían ser un poquito más críticos con ellos mismos y pues aceptar las críticas y sobre todo dar explicaciones, que yo creo que ayudaría a calmar muchísimo las aguas. Voy a comentar una última cosa, voy a hacer una última pregunta sobre la comparecencia de prensa de Paco Belmonte, y es que como no ha habido preguntas, pues me gustaría que formularais una pregunta que le hubierais hecho a Paco Belmonte, Javi. Yo hubiera apuntado a la propiedad, que llegados a este punto,
si él no piensa... Primero, preguntarle por el tema de la transparencia, si él no piensa que muchos de los problemas se podrían haber evitado con la transparencia. Y segundo, haberle preguntado por la propiedad. ¿Hasta qué punto depende de Felipe Moreno esa venta, lo que hemos estado hablando? ¿Hasta qué punto no? ¿En qué puede variar y en qué puede influenciar el futuro, el devenir que tenga el Real Murcia también en su categoría? Sí. ¿Cómo afectaría todo eso a una posible venta? Si tuviera que elegir una. Esa sería la pregunta, si hubiese, digamos, una máquina de la verdad, que sabemos que la respuesta va a ser la de la máquina de la verdad, sería la pregunta indudablemente. Bueno, yo ya que me has quitado esa, voy a hacer otra. Precisamente Paco hoy se ha vanagloriado de que hay, creo que ha dicho 30 equipos, que creo que son unos 700 niños de las bases. ¿Cómo es posible que con esos 30 equipos que tenemos, con un filial, en 10 años, hablado de 10 años, cómo es posible que no hayamos sido capaces de subir a ningún niño, a ningún chico, a ningún joven a la primera plantilla? A quedarse, no a jugar un partido de manera testimonial, no. Es cuando hemos visto que hay jugadores que han salido de nuestra cantera y están jugando titulares en otros equipos en segunda división. ¿Cómo es posible que el Cartagena no haya sido capaz de sacar 700 niños, 30 equipos, y no hemos sido capaces en 10 años de sacar un jugador? Algo está fallando, ¿no? Pues bueno, que eso es algo que vemos en otros clubes, incluso sería con bueno mucho más nombre, pero que al final estamos viendo el ejemplo de Mario Climent, por ejemplo. Sí, joder, además el año pasado lo vimos aquí muchísimo en Cartagena Televisión, pues ya lo decía yo cuando hacía las retransmisiones, que era un lateral buenísimo, de lo mejor de la plantilla, una plantilla que, por cierto, yo siempre la he defendido mucho, al igual que el trabajo que hacía Pepe Aguilar con ella, que se criticaba mucho porque al final descendió y eran últimos, muy colistas y tal, pero de verdad que tú veías esa plantilla y veías que había mucho potencial de jugadores. Eso sí, era una plantilla muy joven por una categoría que era muy complicada como la segunda federación. Y pues bueno, las cosas no salieron y pues ha pasado lo que ha pasado. Pero, jolín, pues pero también la falta de vista, ¿no?, que ha tenido a lo mejor la comisión deportiva de, hombre, pues a lo mejor este no lo podríamos haber quedado, este se podría haber probado. Pero bueno, al final la planificación se ha hecho de esa manera, es lo que hay, pero bueno. Y simplemente apuntar que en tiempos de dificultades, como vemos en equipos como el Valencia, que ahora está sacando mucha gente de la cantera, pues este año hemos podido ver por lo menos a Carmelo ahí, pues bueno, echar unos ratillos y a ver si puede quedarse en el primer equipo en un futuro. Ojalá, porque además eso ayuda a la economía del club siempre. Vamos a cambiar ahora brevemente de tema, vamos a comentarlo porque al final este lunes se cerraba el mercado de fichajes. El Fútbol Club Cartagena ha hecho 13 movimientos en el mercado de fichajes, precisamente, algo que el propio Paco Belmonte había comentado también en comparecencia. Vamos a escucharle qué tenía que decir sobre los fichajes y analizamos un poco cómo ha sido ese mercado de fichajes, porque creo que también hay bastante que comentar sobre eso. Vamos a ello. Si nos diera igual un posible descenso, no habríamos hecho 13 operaciones en el mercado de invierno entre altas y bajas, con un límite salarial que nos permite reforzarnos, si queremos, en la ventana de jugadores en paro. Bueno, pues ya lo han escuchado, el propio Paco Belmonte, que sacaba un poco pecho, ¿no?, de esos 13 movimientos, y vamos a analizar cuáles han sido esos 13 movimientos. Los tengo aquí. Han habido 13 movimientos, de los cuales son 8 altas y 5 bajas. Las altas son del MAS, Óscar Clemente, Alen Millán, El Gebari, Pepín Machín, Ndiaye, Daniel Luna y Rafa Núñez. Y las bajas son Jairo, Verdú, El Pocho Román, Cedric Teguía y Hugo González. Pues sí, han habido 13 movimientos, pero voy a preguntarle a nuestros compañeros de tertulia si creen que esos movimientos han mejorado la plantilla, porque para mí la salida de Jairo y de Cedric es una cosa que no deja de sorprender. Es lo más clamoroso, porque si tú al final necesitas un cierto nivel para empezar a ganar partidos, deja escapar a dos de los jugadores que más rendimiento te han dado esta temporada. Jairo, por supuesto, en los últimos años, pero Cedric era de los pocos que veías este año un poco en el campo, sin ser ni mucho menos un espectáculo, pero que te daba un poco la sensación de poder crear algo. Creo que habrá que ver el nivel, evidentemente, de los que llegan, pero por el bagaje de los minutos que traen últimamente, por la estadística de goles y tal, goles de los que supuestamente tienen que hacer goles, nos invitan a ser muy optimistas. Sí, además da la sensación de que no han sido capaces, aunque es verdad, ha comentado en la rueda de prensa que quedaba todavía un poco de límite salarial. Bueno, la palabra poco la he puesto yo, que quedaba el límite salarial para poder ahora en el mercado para los jugadores parados, poder traer los jugadores libres, poder traer algunos, pero yo creo que todos hemos echado en falta un central como menos. Hay una necesidad clara de un central en el equipo y en esos 13 movimientos no ha venido ninguno. Y yo ahí sí me quedo una cosa también, la sensación un poco es que el equipo no sabemos el resultado que va a dar, pero la estadística y los números dicen lo que dicen, pero yo creo que lo que se ha hecho ha sido aliviar economía. Han salido jugadores
que Jairo tenía un contrato alto y además ha dejado que te ahorras de pagarle y además ha dejado 300.000 euros en la arca. Cedric tenía un contrato de un año más, tenía un contrato también para la temporada 25-26, no sería de los que cobraban mucho, pero era un jugador en propiedad y ahora lo que te vienen son jugadores cedidos, que en la mayoría de los casos los jugadores cedidos, pues según el club, alcanzan distintas maneras de pago, pero normalmente a lo mejor la nómina se paga 50-50, 20-80 como acuerdes, pero son jugadores muy jóvenes que no creo que tengan nóminas muy altas y que además seguramente el Cartagena no va a tener que pagar en su totalidad, que sino que vais por parte del club que cede y del Cartagena, con lo cual yo creo que sobre todo ha sido beneficioso este mercado invernal para el club económicamente más que otra cosa. Ojalá que lo deportivo también. Pero mirando al futuro. Pero es que sí, gente muy joven cedido. Pero mirando al futuro, pero para mí me refiero mirando al futuro en cuanto a ese alivio de economía. Claro, porque realmente lo que es al final los activos de tu club se reducen mucho. Al final tienes 12 jugadores en propiedad que son Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Río Reina, Aguirre Gaviria, Del Mas, Musto, Luis Muñoz, Sergio Guerrero, Ndiaye, Andy, Ortuño y Millán, y 12 jugadores cedidos, es decir, también la mitad de tu plantilla pertenece a otros clubes que son Pablo Campos, Tony Fuidía, Sipsi, Jorge Moreno, Bukcevic, Oscar Clemente, Pepín Machín, Alex Luna, Algebari, Rafa Núñez, Crichi y Gastón. Y de los que tienes en propiedad tienes que ver la edad que tienen de... Como Musto, como Kiko Olivas, y de cómo están en la situación con el club también, con su propio fútbol. Permitirme que haga una pequeña broma por desdramatizar un poco, que la tertulia ha sido un poco con el tema de la rueda de prensa, que ahora parecemos la ONU, ¿eh? Hemos fichado un colombiano, hemos fichado un senegalés, hemos fichado uno aquí de cada país. Esto es... A ver si ahora empiezan a llamarlos todos con sus selecciones y nos quedamos en cuadro otra vez. Como ha ocurrido en alguna. Como ha ocurrido. O sea que... Pues nada, pues bueno, que yo quería comentar eso sobre el mercado, que al final pues se queda una situación un poco extraña en la que al final pues, el club se queda con muy pocos activos para la próxima temporada realmente, que tendrá que rehacer casi entera pues, el equipo, porque al final lo que decimos, desde los 12 cedidos pues se tiran todos, de los 12 fichados habría que ver, que yo creo que se quedarían en 4 o 5 jugadores, muy poquitos, y pues bueno, la verdad que la situación deportiva del club, que vamos a repasar también con una pincelada la derrota ante el Córdoba, pues veremos a ver si estos fichajes vienen a mejorar la situación, porque hay que decir que el encuentro ante el Córdoba fue otra confirmación más de que el desastre parece que solo se retrasa minuto a minuto, pero que bueno, que está claro, que abocamos al descenso. Me decía el otro día en la grada un amigo peñista que esto va a ser una muerte a pellizcos, y realmente esa sensación de ver fin de semana tras fin de semana un partido que yo creo que hemos visto este año, pues ya te podría decir 10 partidos recuerdo prácticamente iguales que... ¿Cuánto se han jugado? 25, ¿no? ¿Cuánto en casa? ¿12 o 13? No lo sé. Es que hemos ganado 2 partidos de 12. Es que pues después podremos alegar muchas cosas, pero con qué ilusión va un aficionado, que al final lo que quiere no solamente que el equipo gane, dice, si no gana, por lo menos que compita. Claro. Pero es que sales con la sensación... Con qué poquito el Córdoba te ganó, con qué poquito el Oviedo te ganó, la mayoría de equipos que han ganado aquí no han hecho absolutamente nada. Pero equipos de nivel como el Levante, como el Cádiz, el Cádiz no, al final... el día del Ferrol fue un fallo arbitral gravísimo, pero es que... Pero no necesitan mucho más los equipos cuando llegan a Cartagena para... Sabes que esperas un fallo, lo tienes, marcas el gol y porque estamos este año teniendo una suerte en la portería que yo hace años... Ni Escandel ni nada, o sea, creo que es el mejor portero del Cartagena en muchísimos años, seguramente mejor que incluso aquel Rubén del primer año de segunda de las 9-10, cuando esta gente tal, que estuvimos a punto de ascender a la primera, o sea, es un portero. Yo discrepo con Escandel, yo con Escandel. Pues tengo debilidad con él. Después de lo que hizo, de que no podía dormir por las noches, de hecho, cuando vino el otro día se lo dije, Escandel, duerme ya, hijo, ahí en el fondo, duerme ya o no duerme. Mirando solo lo deportivo, Es que el profesional es algo más que lo deportivo. Bueno, en cuanto al rendimiento de la portería. Pero como profesional dejó mucho que desear, Escandel. Yo no sé si dormir ahora, pero aquí no podía dormir, recuérdalo. No sé, la verdad que Pablo Campos, que sorprende porque cada jornada que pasa es el mejor del equipo, pese al que le puedan marcar 1, 4, lo que sea. La verdad que siempre está haciendo... El que más para, pero es que el que más le tira. Antes del gol hizo 2 paradones. Sí, paradas que son de... Los primeros minutos se hace una actuación muy buena. Pero bueno, como les decimos, pues un Fútbol Club Cartagena que parece abocado al descenso. Además, vi a Romo en rueda de prensa con muy poco ánimo, la verdad. Es que es lo que decíamos la semana pasada, para terminar esta liga tienes que tener a alguien que te levante un poco el ánimo, que te sostenga un poco, y es que estamos viendo un Jandro 2.0, es que la misma sensación. Ayer hablando del éxito del baloncesto con David Ayala, le decía de broma al presidente de Odilo, digo, oye, el equipo que se ha hecho, lo contentos que nos está teniendo los que estamos yendo al baloncesto y tal, no hay posibilidad, no, era broma, de que Jordi y usted, el entrenador, vaya a Cartagonova, le dé una charla motivadora a los jugadores de fútbol, a ver si, y mira porque el nivel de nuestro equipo es el que es, creo que es el
segundo presupuesto más bajo también de los 18 que hay en la categoría. Y fíjate cómo están compitiendo, macho, cómo luchan, cómo corren. O sea, mira que Jordi luego en sala de prensa tú lo escuchas y tampoco es que sea... No, pero al final hay hoy un carácter que se ve que a nivel interno, bueno... Pues nada, una situación muy complicada para el club. Además, pues bueno, haciendo ya el último repaso también y cerrando ya todo un poco la tertulia, pues con una comparecencia de prensa, mejor dicho, que yo creo que deja más dudas que aclaraciones. Por lo que, bueno, pues seguiremos informando aquí en este espacio en Cartagena en Juego de todo lo que vaya ocurriendo, porque la verdad que la actualidad deportiva en lo que tiene que ver con el fútbol, pues tiene una nebulosa muy extraña por delante. Veremos a ver cómo van teniendo constancia de los acontecimientos y cómo van pasando, y se lo iremos contando, como les digo. Pues vamos a terminar aquí el programa. Muchísimas gracias a Pencho Angosto por acompañarnos. A vosotros por la invitación. Y a Javier González. Javi, gracias, Pablo, un placer. Y un servidor, Pablo Fernández Saucedo, pues que les ha contado y les ha acompañado en esta horita en la que hemos charlado de todo lo que ha dado de sí esta rueda de prensa, la actualidad deportiva, como ya saben. Y nada, nos vemos en el próximo programa, el próximo martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta luego.